buenas a todos. Nuestro siguiente tema es el Convenio de Diversidad Biológica y Protocolo de Nagoya. Corresponde el turno a Silvia Rodríguez, trabajadora social, socióloga rural y especialista en estudios del desarrollo, profesora emérita de la Universidad Nacional de Heredia, Costa Rica, fundadora de la Red de Coordinación de Biodiversidad. Bienvenida, Silvia. Iniciamos comentando un poco sobre el Convenio de Diversidad Biológica y el Protocolo de Nagoya, la Revolución Verde en los años 70 a 80 y por qué se llega a este convenio. En los años 70 y 80 se dio una discusión fuerte entre los considerados conservacionistas de la naturaleza y los que promovían el desarrollo económico. Estos últimos venían impulsando procedimientos ejecutados en laboratorios para supuestamente mejorar, entre comillas, las semillas tradicionales de ciertos cultivos como el maíz, la papa, el trigo y otros muchos. A eso se le llamó Revolución Verde, publicitada como la solución del hambre en el mundo. Las nuevas técnicas para producir esas semillas híbridas tenían sus condiciones de manejo, grandes extensiones de buena tierra o monocultivos, riego, maquinaria agrícola y la consecuente utilización de abonos químicos y plaguicidas. No cualquiera podía entrarle a ese tipo de producción. Otro problema de la Revolución Verde es que fue impuesta en las áreas tropicales y bosques, en su mayoría cuidados por pueblos originarios y comunidades campesinas. Sus chacras o milpas son la antítesis de la propuesta de la Revolución Verde en todos sentidos. Se caracterizan por la diversidad de cultivos en pequeñas áreas, dependen del agua de la lluvia y sus dueños no tienen la capacidad económica para estar comprando cada año las semillas y los plaguicidas, ni los necesitan. Al imponerse la Revolución Verde, muchísimas especies fueron desapareciendo y los pequeños agricultores fueron perdiendo sus tierras al no poder competir. La naturaleza también resintió la imposición del nuevo tipo de agricultura, una porque de esas áreas que empezaban a desaparecer era el lugar donde investigadores y empresas obtenían su materia prima, y en segundo lugar, porque en ellas se experimentó primero el monocultivo de las semillas de la Revolución Verde. Empezaron reuniones internacionales para lograr una componenda con la fórmula del desarrollo sostenible o sustentable. De este acercamiento entre conservacionistas y desarrollistas surgió, después de varios años, el Convenio de Diversidad Biológica en 1992. ¿Cuáles serían los objetivos, Silvia, del CDB y la necesidad de hacer un protocolo para operacionalizar el tercer objetivo? Los dos primeros objetivos del CDB, que es el Convenio de Diversidad Biológica, son la utilización y la conservación de la biodiversidad. Esto significaba el aparente acuerdo entre desarrollistas y conservacionistas. A estos dos objetivos se le sumó el tercero, la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la biodiversidad, que constituía una especie de tú me das y yo te doy. Es decir, los poseedores de los reductos de lo que quedaba de la riqueza natural permitirían el acceso a sus territorios, parcelas, así como también áreas silvestres protegidas. Con frecuencia también se les pediría compartir su conocimiento ancestral y comunitario. Los investigadores y empresas les darían algo en compensación y se quedarían con el control de los productos. La llamada distribución justa y equitativa de los beneficios es difícil de conseguir. Requería ser acordada de manera específica entre los países miembros del Convenio de Diversidad Biológica CDB, y al cabo de largos años de trabajo y discusión, se aprobó de manera muy cuestionable el Protocolo de Nagoya en 2010. Los protocolos sirven para concretar algunos puntos de los convenios internacionales, pero no pueden nunca contradecirlos ni modificarlos en sus principios.
Hablemos ahora un poco del protocolo de Nagoya y el desequilibrio de los contratos entre usuarios y proveedores. Bueno, antes del CDB, la biodiversidad cuidada y protegida por las comunidades locales y los pueblos indígenas era extraída por empresas e investigadores, en muchos casos gracias a las pistas del conocimiento local, para la elaboración de innumerables productos, sin ningún reconocimiento ni pago. Por lo tanto, y supuestamente, esa injusticia, conocida como biopiratería, se remediaría si se diera una retribución a los lugareños con el visto bueno del respectivo Estado nacional. Una de las preguntas que se derivan de esa imaginada solución es responder si en el protocolo de Nagoya se dan verdaderamente las bases para solucionar esos problemas. Vamos a ver, el protocolo de Nagoya concede derechos de propiedad intelectual a los productos basados en la biodiversidad tropical. Estos derechos se encuentran fuertemente apoyados en leyes y convenios internacionales de comercio. En contraste, aún en los casos en que los investigadores hubieran necesitado del permiso de los pobladores para el ingreso a sus territorios, también podrían requerir del conocimiento tradicional como guía en la búsqueda de la biodiversidad y la comprensión de sus propiedades. A cambio, los pobladores solo obtendrían aquellos beneficios monetarios o no monetarios establecidos en contratos totalmente desequilibrados. Como mencionamos arriba, en cambio, las empresas de investigadores recibirían derechos de propiedad intelectual. Un ejemplo aproximado del proceso complejo y desigual de los contratos, vamos a enumerar básicamente lo siguiente. 1. Cada estado elabora y da el visto bueno al procedimiento de acceso al territorio y a la biodiversidad de ese territorio, contenida nacionalmente. 2. El Estado hace el enlace entre los investigadores que están solicitando y los proveedores de la biodiversidad. 3. Se realizan conversaciones que pueden concluir con un contrato entre empresas y proveedores de la riqueza natural ubicada en fincas, ejidos, parques nacionales, comunidades o territorios indígenas, además del eventual conocimiento tradicional. Número 4. La biodiversidad entra en el terreno de convertirse en mercancía, bajo las reglas de los tratados comerciales internacionales, entre ellas la protección de la propiedad intelectual de los futuros productos. 4. El lenguaje mercantil de los contratos es generalmente desconocido para los proveedores y los posibles beneficios serían solo compartidos con quienes firmaran los contratos y no con todas las poblaciones que poseen los mismos recursos, incluso fuera de las fronteras del país en donde se realice el acuerdo. ¿Por qué el protocolo de Nagoya no toma en cuenta las innovaciones de la ciencia? Este fue otro gran problema. Los y las participantes en el largo proceso para aprobar el protocolo de Nagoya no tomaron en cuenta que, mientras se discutía este acuerdo, la ciencia y la técnica fueron avanzando y muchas muestras de la biodiversidad de los países tropicales continuaron siendo trasladadas, no solo a los jardines botánicos y bancos de germoplasma de otros países, sino también encapsuladas en bancos de información en línea, o sea, en computadoras. Así, cada vez con más frecuencia, los investigadores y empresas no requieren ya de ir a los países ricos en biodiversidad para hacer la bioprospección directa en esos países. Y entonces el tercer objetivo del Convenio de Diversidad Biológica, que recordemos era la distribución justa y equitativa de sus beneficios, que es la razón del protocolo de Nagoya, quedaría cada vez más fuera del control de los pueblos y comunidades en donde se originó la biodiversidad. Agradecemos a Silvia Rodríguez Cervantes por haber expuesto sobre el tema Convenio de Diversidad Biológica y el protocolo de Nagoya.
Los audios sobre cuadernos de la biodiversidad son patrocinados por Pan para Todos.